La Edad Antigua es un periodo histórico que inicia desde el año 3500 a.C. hasta el año 467 después de Cristo. Este periodo histórico surge desde la invención de la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano Occidental, donde también se fue dando el crecimiento de grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China y persas. La geografía de esta zona se caracteriza por tener como frontera natural los Alpes, que los separa de las tribus europeas como los celtas, los galos y los germanos. La fundación de Roma fue alrededor del año 9 a.C., tras una fusión entre los latinos y los sabinos, que una vez unidos fundaron la ciudad. La ciudad estaba organizada por clanes, un rey y un senado. Al igual que en Grecia, el rey fungía a la vez como juez y sacerdote. Rómulo fue el fundador legendario y primer rey de Roma, aunque actualmente no se han encontrado datos confiables que confirmen la historia. La historia romana suele dividirse en monarquía, república, imperio. Monarquía. Los romanos retomaron muchos rasgos culturales de los griegos debido a la cercanía geográfica y al poderío griego en la región. Existe una clara distinción entre dos grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los sectores más adinerados y todos aquellos que poseían alguna propiedad. Los plebeyos eran personas desarraigadas o esclavos libertos. Llegó a su fin la monarquía. Ante ello, el mando quedó a cargo por dos cónsules que serían electos cada año. Por lo regular, un cónsul se dedicaba a la política y el otro a la milicia. Además, se formó el Senado, que sería el encargado de aceptar o revocar las propuestas de los cónsules. La estratificación social de los romanos quedó de la siguiente manera: precónsules, senado, patricios, plebeyos y esclavos. Poco a poco, los romanos conquistaron a los pueblos de la península itálica. Su ejército se organizaba por regiones, y eran 8000 hombres equipados con casco, escudo y espada, un cuerpo de caballería y otro de artesanos, que se encargaban de reparar las armas. La época del imperio podría dividirse en tres etapas. Primero, repartir el poder entre el emperador y el senado, el emperador el jefe absoluto, y tres, Roma entra en decadencia y el imperio se traslada a Constantinopla en la actual Estambul. En el caso romano era tan importante la autoridad paterna que las leyes del Estado le permitían encarcelar, azotar o incluso asesinar a sus propios hijos, siempre y cuando pudiera comprobar que eran anormales o problemáticos. Por lo tanto, la educación de los hijos en la primera infancia dependía del padre de familia. Al igual que la educación griega, la romana se caracterizaba por la severidad de los castigos corporales. Roma alentó la llegada de muchos embajadores griegos quienes se encargaron de trasplantar las diversiones y costumbres culturales griegas en un territorio ya de por sí abierto a la aculturación griega. No obstante, Hasta los 7 años era la madre la encargada de la educación de los hijos. La madre es la maestra en casa, ejerce pues un papel de suma importancia. No se limita solo a dar a luz, sino que luego continúa su obra cuidándolo física y moralmente. a partir de los 7 años, era el padre quien tomaba la responsabilidad de la educación de los hijos. Un padre enseñaba a su hijo a leer, escribir, usar las armas y cultivar la tierra, a la vez que le impartía los fundamentos de las buenas maneras, como la religión, la moral y el conocimiento de la ley. Por su parte, la niña sigue bajo la dirección y el cuidado de su madre, que la instruye en el telar y las labores domésticas. A la edad de los 16 o 17 años se ingresaba al ejército. La fuerza del ejército romano residía en su disciplina. El cobarde era azotado hasta morir y el general podía decapitar a cualquiera por la menor desobediencia. En la antigua Roma existían 3 diferentes niveles de enseñanza: escuela elemental, escuela media y escuela superior. En la primera etapa educativa,
El niño aprendía con un maestro llamado Magister Ludi o Literator, quien les enseñaba a leer, escribir y hacer cuentas. La disciplina era severa, pero los niños jugaban con letras de madera o marfil y con ellas aprendían a leer y escribir. Escuela media. Podía ser privada o pública. El profesor era el gramáticus que enseñaba a entender y a comentar los textos literarios. Comentando los textos clásicos, los niños aprendían de todo: geografía, historia, física, religión, etc. Escuela superior. En esta etapa preparaba en la elocuencia al futuro político romano, con planes de estudio como la oratoria, reglas, fórmulas, discursos, declamaciones, entre otras. El profesor era el retor. En esta época, la educación romana se caracteriza por adoptar la educación helenística al espíritu romano y a los medios de la expresión latina. La pedagogía romana fue más retórica que filosófica. Algunos de los principales educadores de esta época fue Luciano Séneca, también conocido como el Joven. Fue un filósofo romano conocido por sus obras de carácter moralista. Algunos de los escritos por los que se hizo reconocer fueron los dos primeros diálogos, que son de la serenidad del alma y de la brevedad de la vida. También escribió tragedias como Hércules Furioso y Agamenón. Otro personaje muy importante de esta época fue Quintiliano, quien fue pedagogo y retórico hispano-romano, quien decía que el aspecto social del hecho educativo sostiene que la educación pública tiene indudables ventajas sobre la educación privada. Cantón el Viejo escribió algunos libros sobre el tema que no se han conservado. Le dio valor a los valores tradicionales y a la enseñanza de la agricultura. También educaba en la retórica para capacitar a los jóvenes en el sabio razonamiento. Su ideal era la formación de el hombre bueno, diestro en discursos. También Marco Tulio Cicerón, pensador, filósofo y pedagogo. Él reconoció el valor de la influencia griega sobre la cultura romana. Él quería que sus alumnos fueran buenos, con amplia base cultural. Le dio mucha importancia a la profesión que ellos tomaran. Según sus vocaciones, él escribió La República, El Orador y las Leyes. Plutarco, educador eclético que trató de conciliar la cultura griega y la romana. Acentuó el valor de la música desde lo bello en la formación del carácter de los jóvenes. Dio mucha importancia a la educación doméstica y uno de sus escritos más importantes es la educación de los niños. Esta escuela tenía como ideal la formación armoniosa dotada de una educación intelectual, corporal y artística. Esta educación buscaba el equilibrio entre el saber, el arte, el físico y la espiritualidad. Era sólo digna de clases privilegiadas, siendo una educación elitista. Los valores más importantes que se intentaban transmitir en este tipo de escuelas era el ahorro, la lealtad, la disciplina y la razón. Existían unas leyes y unos pensamientos muy interesantes en Roma, ya que lo importante de la religión no era la moral sino las formas. Si alguien cumplía con todos los rituales tal y como es debido, los dioses le concederían un favor puesto que había cumplido con su deber con ellos. No importaba si era buena o mala persona, lo importante era cumplir con el deber.